tardes, bienvenidos a TVG El Mundo. Los saluda Josefina Townsend, hoy nos acompaña Farid Cajat. Farid, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Vamos con los titulares. El Estado Islámico desató una ola de atentados en las localidades sirias de Tartus y Yabla, causando la muerte de al menos 140 personas. Los ataques son los peores de los últimos 30 años en esa zona del país. El ecologista Van der Bellen ganó las elecciones presidenciales en Austria, superando por 31.000 votos al ultraderechista Norbert Hofer, calificado por los críticos como el fascista de rostro amable. En el marco de su gira por Asia, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunció que se levantará el embargo de la venta de armas a Vietnam, un embargo que se mantenía desde hace 32 años. Una ola de atentados en dos ciudades de la costa de Siria y en Yemen han dejado como saldo alrededor de 200 muertos. El Estado Islámico se adjudicó la autoría, señalando que fueron perpetrados como represalia a los ataques aéreos de Rusia. El Estado Islámico vuelve a mostrar su cara más cruel. Una ola de atentados terroristas acabaron con la vida de cerca de 150 personas en la provincia de Siria de Latakia. En la trágica fecha se registraron estallidos simultáneos de coches bomba y atacantes suicidas en una estación de bus, hospitales y otros puntos estratégicos de la ciudad portuaria, de acuerdo al Observador Británico de Derechos Humanos. 73 murieron en Jablet y otras 48 en Tartus. Los primeros reportes dan cuenta de 7 explosiones que destruyeron simultáneamente ambos lugares. Cerca de un hospital, un coche bomba y un terrorista suicida estallaron, y cuando la gente se reunió para socorrer a los heridos y saber qué pasó, otros 2 atacantes hicieron volar sus chalecos explosivos. Ambas locaciones están cerca de bases militares rusas, por lo que el Kremlin expresó su preocupación a la luz de los atentados, asegurando que las tensiones aumentan las necesidades de conversaciones de paz para la región. La misma escena de Siria se repitió en Yemen. Un doble atentado del autodenominado Estado Islámico acabó con la vida de 40 militares en la ciudad de Adén, capital temporal del país. Si bien el objetivo era una casa de un alto mando militar y un cuartel de postulantes que buscaban enlistarse en el ejército, las explosiones lograron alcanzar a los reservistas y no al objetivo principal. El primer estallido ocurrió en medio de un grupo de jóvenes que hacían cola para enlistarse en las Fuerzas Armadas. Minutos después, otro atentado similar se registró en la base militar Badr. La presencia del Estado Islámico y Al-Qaeda en la región continúa, siendo significado de atentados terroristas de ambos grupos armados. Estos aprovechan el conflicto entre las fuerzas del presidente Abdul Rabu Mansur Hadi y los rebeldes hutíes para expandirse. Bueno, el Estado Islámico ha golpeado una zona que hasta el momento se había mantenido a salvo de la guerra en Siria, es Tartus, y la otra ciudad es Yable, que es una área leal al presidente, bueno, al que está al mando ahora de parte de Siria, Bashar al-Assad, ¿no? Y había escapado esta zona, y además es clave porque ahí está la base naval rusa. En Tartus, sí. Claro, esta es una zona que si uno viera un mapa se daría cuenta que es relativamente segura geográficamente por 2 razones. Primero, porque tiene el Mediterráneo al oeste y eso le da cierta protección, salvo que el Estado Islámico se haga de una marina, cosa que por suerte no tiene. Y por otro lado tiene una cordillera, y entre el mar y la cordillera solo hay la posibilidad
asumiendo que es difícil sortear la cordillera, solo hay la posibilidad de entrar por lugares muy estrechos al norte y al sur. Entonces eso le da cierta protección, pero además le da protección el hecho de que la mayoría de la población en esa zona, comprendida entre el mar y la cordillera, es de la etnia alauita, 15% aproximadamente de la población total de Siria, a la cual pertenece el régimen. Entonces es una zona mejor protegida y con población relativamente leal al régimen. En ese sentido, la novedad es que el Estado Islámico haya podido golpear aquí. Aunque sea difícil concebirlo, hay una forma de ver esta historia como el vaso medio lleno, y es el hecho de que si el Estado Islámico hubiera podido golpear objetivos militares, por ejemplo, la base rusa de Tartus, lo hubiera preferido. Hasta hace unos meses, cuando el Estado Islámico atacaba con coches bombas, habitualmente eran el primer paso de una ofensiva militar. Ahora no hay ofensiva detrás de estos ataques, para empezar porque no son contra objetivos militares, sino contra blancos estrictamente civiles. En ese sentido, es un poco un cambio de táctica precisamente porque el Estado Islámico, aunque cueste creerlo dadas las circunstancias, está perdiendo territorio. Esto no es un acto de fortaleza, es una respuesta ante una debilidad creciente. Y es que no es cualquier base, ¿no? Según los datos, es la base naval más grande fuera de lo que fue la Unión Soviética. Exacto. La base rusa naval más grande fuera de lo que fue la Unión Soviética, que está ahí desde hace 40 años. Sí, ha tenido un rol cambiante a lo largo del tiempo, no siempre fue importante, pero efectivamente es la única base naval rusa en el Mediterráneo. Y uno de los temas que ahí es interesante es el hecho de que, claro, algunas bases en otras áreas son bases que no pueden operar durante parte del año porque el agua tiende a congelarse. En el Mediterráneo no existe ese problema, entonces a un lugar al que puede acceder, los 365 días del año, pasando del Mar Negro al Mediterráneo por Turquía. Pero el tema nuevamente es, han atacado la ciudad contigua, no han atacado la base. Si hubieran podido, hubieran atacado la base, simplemente no pueden. Y claro, saben que el titular, si atacas Tartus, va a ser, atacaron cerca de la base militar rusa. En términos de propaganda que les importa mucho, claro, funciona, ¿no? Y va en la línea de los atentados también que hemos comentado, los últimos en barrios chiitas de Bagdad. También. Es ya hay poco menos que la vocación genocida del Estado Islámico, ¿no? Y en alguna medida también de Al Qaeda. O sea, en 2006 a 2008 una de las razones para atacar a los chiitas era que entonces Al Qaeda, ahora el Estado Islámico, buscaban fomentar una guerra civil intersectaria. Hoy en día pensar que ese es el objetivo fundamental por el cual atacan chiitas no parece probable, pero lo siguen haciendo sencillamente porque para ellos los chiitas son apóstatas y claro, estamos en una época de celebraciones religiosas de la confesión o del grupo chiita dentro del Islam y entonces hay grandes aglomeraciones de personas y eso hace que se presenten blancos relativamente fáciles de atacar. Y todo esto mientras que las conversaciones tanto en Viena como en Ginebra están estancadas. Pero esta es una de las razones por las cuales llegar a una solución negociada de las guerras civiles en Yemen por un lado y en Siria por otro es tan importante, no solo por las víctimas que causan entre la población civil, sino porque Al Qaeda antes y ahora el Estado Islámico se alimentan de los vacíos de poder que generan estas guerras. O sea, ahí donde hay caos es donde florecen y acabar con el caos es una condición para poder derrotarlos. Que es lo que hemos visto en Libia también que está sucediendo. Exacto. Vamos ahora a Austria. Alexander Van der Bellen se impuso en las elecciones presidenciales con el 50,3% de los votos en una súper reñida segunda vuelta frente al controvertido candidato de ultraderecha Norbert Hofer. El profesor universitario de 72 años, Alexander Van der Bellen, se convirtió